Correcto. Es una coreografía que tiene un formato muy peculiar, que yo pienso continuar en un futuro y que no había usado antes. Está inspirado en ese sentido en lo que yo veía cuando venía Marcel Marceau, que sacaba así como uno de sus alumnos, pues, un cartel que decía el título de la siguiente pieza. Ese es el formato que tiene este Fluir Parar. Entonces, el, eh, la parte que faltaba está inspirada en un concepto que viene del Tai Chi, de las clases que estoy tomando de Tai Chi. Con el maestro, le comentaba yo al maestro Alfredo que me faltaba una pieza y me dice, ¿y por qué no lo haces sobre el capullo de seda? Que todos los movimientos son muy circulares y muy fluidos. Entonces tomé esa idea y esta la parte que faltaba, que va a ser de hecho la que abre la obra, es el capullo de seda. Y comienza conmigo literalmente en un capullo. Me meto, me trepo por las telas, me meto hago un capullo allí, me meto allí. Y la idea es esta, el capullo de seda en la parte filosófica del Tai Chi es un entrenamiento de dos cosas, por un lado de la tranquilidad y la paciencia, y por otro lado del trabajo sostenido a través de un tiempo. Porque em, porque para hacer la seda, tienen primero que pescarse a los animalitos, cuidarlos, que se haga el capullo y esperar a que salga un hilito, un chiquitito. Em, Todo eso implica tiempo, trabajo, paciencia y cuidado. Y luego cuando está ese hilito, hay que saberlo jalar, no demasiado fuerte porque echas a perder el capullo, ni demasiado lento porque pues no va a salir el hilo de seda. Entonces, ese concepto es el que envuelve a toda la obra. O sea, finalmente algo que vale la pena tiene esos elementos. El, el tiempo, la paciencia, la claridad, el cuidado, eh, y el saber hacer. Todo eso es algo importante. Y técnicamente, bueno, son ingredientes que hacen que el pastel salga, pues si no, no hay pastel. O se te aplasta o no sube, o se derrama, o algo le pasa, o se te quema, pues, ¿no? Entonces, lo mismo con todo lo que uno haga en la vida, incluyendo de manera muy especial la danza. Entonces, esta obra, en la parte técnica, yo subo, me trepo a las telas, me meto al capullo, entra público, cae un hilito de tela, bajo bueno, hago una serie de figuras plásticas, que es, bueno, a mí me interesa la estética, obviamente, de una forma muy, con el sentido de belleza a la antigua, sin meterme en honduras filosóficas sobre qué es bello y qué no. Em, y bueno, bajo por el capullo, el hilo, ya lentamente, tomo el primer cartel que se llama Capullo de Seda y junto, conforme salgo con el cartel, abre el telón y comienza lo que bailan los chicos. Y que hace alusión a lo mismo, es como comienza como con el gusano y sigue todo el proceso. La siguiente son las partes que ya teníamos, que es una, la que le dio el nombre a la obra completa, que es la suavidad, el fluir, parar, ¿no? Habla mucho de las cualidades de movimiento y es una parte un poco más abstracta. Luego vienen dos tríos que se había estrenado como un dueto y un trío y los duetos se habían estrenado como un dueto y un solo. Pero bueno, primero vienen dos duetos
que se llama Nace un pájaro, y de esa idea sale toda, a partir de improvisaciones, em, sale los dos, los dos tríos. Y después de esos tríos viene la parte que se llama migrar, pero es basado en el movimiento de los animales al migrar, no es la migración humana, aunque pues todos migramos, ¿no? Y ya, eso sería pues las 5 partes de esta obra. Cada una tiene su vestuario, su concepto y su cartelito que anuncia que viene. Y como la danza es muy abstracta, pues de alguna forma sirve de indicador para que se fijen en algo específico las personas del público, independientemente de que hagan su propia interpretación de lo que ven, que eso es, a mí me parece que la parte importante del contacto con el público es que contactes lo suficiente para que se involucren e interpreten lo que ven. Puede ser un contacto emocional o uno intelectual, pero el chiste es que esa es la parte del público que participa en una obra desde mi filosofía de cómo debe de ser una cosa escénica y una eh, pues sí, que finalmente termina en el público. Tú planteas lo que tú haces en el escenario o la compañía y el público, si no hay público, no hay obra, pues. Entonces el público que recibe, interpreta y le gusta o no le gusta o se revela o lo que sea, pero esa es su forma de participar y de contactar con el suceso escénico, ¿no? Es Capullo de Seda, eh, duetos, Nace un pájaro, tríos, o sea, duetos, no es que son tríos, Nace un pájaro, no, es que es Capullo de Seda, luego es Fluir para. Fluir para, esa es la segunda. La tercera es, y que son duetos, la tercera son Nace un pájaro y son tríos. Ajá. Y la cuarta es, sí son 4, perdón. Sí, porque la siguiente es la de migrar. El capullo, dueto, trío y migrar. Ujú, 4. 4. Y dura poco más o menos, un poco más de media hora todo junto. Sí, sobre todo en la segunda y tercera parte. La primera y la cuarta son más claramente lo que yo quiero, pero en todo caso sí son sus aportaciones. Y a mí me parece que en general, como yo trabajo, podría uno siempre decir es idea original, y, dirección y en algunos casos participación o interpretación también, pero luego vienen intérpretes, o sea, realmente coreógrafos, intérpretes, serían toda la compañía, incluyéndome. Cuando bailo, pues, ¿no? Y en este caso, pues sí bailo. Yo hago todos los interludios entre uno y otro con mi cartelito en lo que todo el mundo se cambia de vestuario, cambia la idea y sigue lo que sigue. No, no tiene hilación, pero es un poco como, yo considero que la vida es un poco así.
O sea, yo veo un día mío normal aquí y en la mañana, bueno, me levanto, después de vestirme y tal, le hago una serie de ejercicios o preparo el desayuno, pero todavía no me lo como. Hago una serie de ejercicios. O sea, ya para allí son tres cosas que no tienen nada que ver con nada. Luego salgo con la perra, que es otro capítulo que no tiene nada que ver. Luego eh, hago entrenamiento, clase, que es diferente al ensayo y que viene después y que no tiene nada que ver con desayunar o con perro en la calle o con ninguna de esas cosas. Em, entonces, bueno, pues así. Luego después de eso, bueno, ya hago un montón de otras cosas como andar viendo por la gotera del techo, quién sabe quién vino a cobrar. O sea, la vida no es, sí es un fluir de una actividad a otra, pero muchas veces una actividad no tiene que ver con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente. Y siento que esta obra en ese sentido un poco refleja la vida como es, ¿no? Que paras para hacer otra cosa, pero hay un flujo de una cosa a la otra, a la otra, a la otra, hasta que te vayas y te acuestas en la noche en tu camita. Mira, es la primera de un ciclo o una trilogía que quiere hacer Ángel y que nació precisamente de hacer esta primera parte. El ciclo completo va a ser con tres objetos caseros. Esta primera es una tina. Y en la tina sucede algo íntimo que se expande hacia un trío de hombres. Es como, yo lo veo como la vida cotidiana de unos roomies o de unos amigos en su casa, ¿no? Entonces, platican, hacen cosas, se unifican, se contestan, lo siento como la intimidad de unos roomies masculinos, porque además los movimientos son algo bastante masculino. Em, y bueno, ¿qué hay de más íntimo que un baño, ¿no? Una tina. No es el baño turco porque un baño turco no tiene tinas, pues, pero a menos que consideres las tinas de agua fría que luego hacen para contrastar. Pero realmente lo veo así como tres chavos viven en un lugar y andan conversando y andan conviviendo y a veces es al unísono y a veces es como cada quien haciendo lo suyo. Así es como yo lo visualizo y lo entiendo. Y es la primera parte de un tríptico que como que todos en la casa. La siguiente parte va a ser un solo que va a ser para mí y que no es una tina, pero va a ser un refrigerador. Entonces tiene esa parte técnica de cómo usas un objeto, pero también el objeto en sí ya viene cargado de simbolismo. No es cualquier objeto, ya tiene una historia en sí misma. eh, en un, o sea, en una tina te bañas y te acuestas y descansas o te resbalas, pues, ¿no? En un refrigerador, pues, allí pues, se guarda comida, se guardan cosas, tiene que ver más con el guardar, el sacar, el meter. Digo, todavía no está hecha esa obra, pero son cosas que yo me imagino. Y la tercera parte va a ser una estufa y va a ser un trío de mujeres. Este, y bueno, que hay más femenino que andar haciendo la comida para la familia en la cocina o tres chavas chismeando en su cocina. También esas serían las roomies mujeres. Pero pues también es algo que habrá que construir, pero yo veo esta trilogía como viajando por los espacios de una casa y por espacios que son típicamente de un tipo. Em, y ya veremos qué hace Ángel con las partes que faltan, pues, pero sí veo una cosa global de la vida en casa, la vida familiar,
o la vida con tus amigos, no es la vida de calle, pues, no es la vida típica de escenario. Y sí tiene un contexto de entrada de resignificar objetos que ya vienen o de subrayar los significados de objetos que ya tienen una historia en sí, tanto simbólica como pues de reuso. No voy a ir al Walmart y comprarme un refri nuevo para hacer una coreografía, ¿verdad? Sino va a ser un refri como es latina, ya usada, ya descarapelada, ya con historia, ya de edificio viejo, digámoslo así, y Y de ahí memoria, iba cargado de memoria. cargado de memoria. Ujú, sí. Hola a todos, soy Isabel Beteta y los quiero invitar a unos estrenos realmente de dos obras muy diferentes y al mismo tiempo conectadas por el hecho de que hablan de cómo la vida tiene momentos íntimos y momentos más públicos y sobre todo cómo en un mismo día pasamos de un tipo de actividad a otra y a otra y a otra y a otra, y sin embargo este es nuestro fluir. Entonces, a estas dos obras que se conectan, una de mi autoría con colaboración de la compañía Los Corpógrafos, se llama Fluir, y la otra obra se llama, que es de Ángel Rosas, tiene que ver con la intimidad de tres hombres en torno a una tina y es muy original, es muy linda. Yo los invito a que vengan el día 7, 8 y 9 de agosto en el Centro Cultural Los Talleres Francisco Sosa 29, siendo el 7 viernes a las 8, sábado el 8 a las 7 y domingo 9 a las 6. Entonces, repito, viernes a las 7, viernes 7 a las 8, sábado 8 a las 7 y domingo 9 a las 6. Aquí los esperamos. De verdad, no se la pierdan. Es algo muy emotivo, muy suave, una caricia para el alma. Vengan.